Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Enterarte en esta su segunda emisión. Mi nombre es Andrea López y en esta ocasión me estará acompañando Ana Flores. Hola Ana, ¿cómo estás? Claro, Andrea, el día de hoy tendremos contenidos muy interesantes y por sobre todo enriquecedores. La temática de este programa serán las artes visuales, entre las cuales se incluyen la fotografía, la pintura, la escultura, el grabado, el arte digital, entre otras. Sí, así es. Hay múltiples formas de expresar el arte, ¿no? Ejemplos de esto son la noche estrellada de Van Gogh, la Venus de Milo, la fotografía del hombre de la luna tomada por Neil Armstrong, caricaturistas famosos y emblemáticos como lo es Charlie Hebdo. Y bueno, el arte va tomando muchísimas formas, ¿no? Claro, de esta manera nos vamos apropiando del arte y de las obras artísticas en las que nos vemos inmersos y nos vamos identificando con ellas. Es por ello que mandamos a nuestra conductora Melissa Espadas al Parque del Alemán para preguntar a la gente cuál es su obra favorita. Vamos a verla. Todos hemos disfrutado alguna vez de una obra de arte como es la pintura e incluso nos hemos regocijado en ellas. También hemos disfrutado de dibujar, de colorear y por qué no de garabatear en la esquina de una servilleta. Es por eso que hoy salimos a averiguar qué es lo que saben las personas acerca de las obras de arte más conocidas. Así que acompáñame a verlo. ¿Cuál es tu pintura de arte más conocida? La última cena. La primavera de Botticelli. El autorretrato de Frida Kahlo. La Mona Lisa. El beso de Klimt, que es el romanticismo en persona y la felicidad por los colores, por las formas y por todo. De Edvard Munch, El grito. La Sagrada Familia. ¿Qué te hace sentir esa pintura? Felicidad. Cariño. Tristeza. Tristeza. Felicidad. Miedo. Susto y amor. Sin duda, las obras de arte nos transmiten muchas emociones que a veces son difíciles de explicar, pero sabemos que ellas estarán con nosotros para toda la vida. Ahora dime, ¿cuál es tu obra de arte más conocida? Reportó para Enterarte, Melissa Espadas. ¿Qué tal? Pudimos tener un público súper interesado en la producción artística y unos niños bastante interesados en ella también. Así es, para el arte no hay edad, no hay estilos, no hay gustos, o sea, es diverso todo eso, ¿no? Y así que diverso va a estar el programa el día de hoy, así que no se lo pueden perder porque va a estar muy interesante. Claro, el día de hoy les tenemos preparados el contenido de una cápsula que hizo nuestro compañero Irving Carrillo, del conductor del programa pasado, en el que nos mostró una galería del profesor Jorge Méndez. Así es, y en la sección estatal, en la sección independiente va a estar Shirley Ojeda presentando Pájaros Callejeros, algo un tanto alternativo, y también en esta misma sección va a estar Mixing Cereales, un colectivo que pues se difunde a través del internet. Claro, también tenemos preparadas una cápsula acerca de gráfica ambulante que se encargan de tomar las calles para dar a conocer al público su producción artística. A ellos no solo los tendremos en la cápsula de semblanza, sino que también los vamos a tener como invitados y tendremos unas actividades bastante divertidas con ellos. Así es, y también, pues ya lo saben, va a estar personalidades como lo es el Pollo, y pues en general todo el programa va a estar muy interesante, y pues la verdad, no se lo pierdan, vamos a tener de verdad de todo un poco. Claro, la verdad estoy súper interesada en lo que vamos a ver el día de hoy. Estoy muy contenta de poder ser parte de este programa, de esta emisión. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, así es. Pues bueno, la verdad es que el arte es una temática, pues digamos, un tanto difícil luego de manejar, pues porque digo, hay de todo un poco, ¿no? Hay de dónde verlo, ¿no? Y ejemplo de esto, digo, es el debate moral, ¿no? Que siempre se hace, porque todo se vuelve así un relajo, pues. No, claro, la verdad, a veces el arte puede llegar a ser muy polémico, como en el caso de la pintura de Kevin Carter, El niño y el buitre, en la que el fotógrafo acabó suicidándose, ¿no? Entonces puede ser un poco polémico. Así es como un momento único e irrepetible, pero pues digo, tomar esa foto, digo, sí, fue muy criticado por todo eso, y que en el 94 pues le dan el Pulitzer, pero pues digo, todo lo que queda detrás, pues fue muy difícil, ¿no? Poder sobrellevarlo. Dependerá mucho también de la mente del artista, de lo que él decida plasmar, en lo que realmente se ve interesado. No siempre es fácil como artista decidir plasmar algo o no plasmarlo, o simplemente tal vez no se tengan las habilidades para hacer un buen trabajo independientemente de la ética que se ve. Así es, y hablando de habilidades,
pues está el Ecce Homo, que es un claro ejemplo de la restauración, ¿no? Pero pues bueno, vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos. ¿Cuál es el cuadro más grande del mundo? A. El Guernica. B. La batalla de Gettysburg. C. Saturno devorando a su hijo. D. El Jardín de las Delicias. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Me gusta porque llevas en la boca el rojo, guinda de maduras fresas, porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gusta porque sí, porque eres linda, porque eres... ¿Cuál es el cuadro más grande del mundo? La respuesta es la opción B, la batalla de Gettysburg. Regresamos con Enterarte. Bienvenidos de nuevo a Enterarte. Les recordamos nuestras redes sociales para que puedan mandarnos sus comentarios acerca de los contenidos que estaremos reproduciendo en esta emisión. Así es, búsquenos en Facebook e Instagram como Enterar TV. Y pues bueno, hablando de redes sociales, el otro día estaba yo en Facebook y vi pues este video, ¿no?, que anda circulando sobre la película, la nueva película que va a salir sobre Vincent Van Gogh. Sí, la verdad la película se llama Loving Vincent y será dirigida por Dorota Coviela. La película estará inspirada en las cartas escritas en vida por el autor a sus familiares, a sus amigos. Sí, así es. Y fíjate que esta es una labor, o sea, la verdad a mí me encanta, o sea, lo que están haciendo, porque es una labor titánica que luego de como 2 años de toda la producción, porque imagínate, o sea, es una animación, por decirlo de algún modo, pero todo está pintado al óleo y todos los fotogramas pues van a ser pues pintados a mano tal cual por más de 60 artistas y más de 1000 obras que va a tener en total. Imagínate, está titánico esto, sí, para hacer una película de 80 minutos. O sea, wow, la verdad, mis respetos a Coviela. Sí, es algo digno de comentar y la verdad, alguien que siempre tiene algo que comentarnos es nuestro amigo Juan Manuel Contreras, alias El Pollo. Es por ello que les vamos a pasar a la siguiente sección que se llama El Pollo Dice, para que vean qué es lo que él opina acerca de algunas cosas y lo que nos tiene por enseñar. ¿Qué tal, amigos de Enterarte? Hoy platicaremos acerca de algunas curiosidades referente al ámbito de las artes visuales. Quédate con nosotros. ¿Conoces el nombre completo de Pablo Picasso? El nombre completo es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Cristiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.
¿Sabías que en el mundo del arte existen 105 tonalidades distintas del color rojo? Una de las más emblemáticas son el rojo Ferrari, el rojo Diablo y el rojo semáforo. ¿Quién diría que de un trozo de mármol olvidado durante 40 años en Florencia, el artista Miguel Ángel tallaría el David? La pintura más grande del mundo fue pintada por David Eyberg sobre una superficie de 8.000 metros y la tituló Madre Tierra. Tal vez eso te sorprenda, pero ¿sabías que la Ciudad de México posee más museos que cualquier otra ciudad en todo el mundo? ¿Te agradó conocer un poco más acerca de las artes? No olvides enviarnos tus comentarios a nuestra página de Facebook Enterarte TV. Qué interesante todo esto que nos trajo el pollo, ¿no? Para cultivarnos un poco más, ¿no? Y pues bueno, cuando del arte se trata, bien lo comentamos hace rato, pues hay muchísimo que decir, ¿no? Sí, hablando de retomando el tema del internet y hablando de saber más acerca del arte, queremos tocar el tema de la ética y el internet. La ética y el internet pueden plantear algunos dilemas bastante curiosos. Entonces, ¿qué nos tienes que decir, Andrea? Sí, o sea, yo pienso que es algo pues realmente muy, muy complicado, ¿no? Porque pues está esa cuestión por una parte de que el internet pues no tiene barreras, no tiene fronteras y pues ahora sí que puede llegar a cualquier lado, ¿no? Pero pues, o sea, una vez que tú publicas algo, pues no sabes hasta dónde va a ir. Entonces eso pues puede tener su lado bueno y su lado malo, porque pues no sabes luego qué pueden hacer con esto, ¿no? Claro, no sabes qué pueden hacer con lo que el autor tenía destinado para su trabajo. Pero también está la cuestión de darse a conocer. Darse a conocer tal vez no es lo más fácil en este mundo en el que digamos, cada vez somos más. Cada vez es más difícil darse a conocer. Y como cada vez es más difícil darse a conocer, es fácil recurrir a recursos como el internet, en donde uno se puede dar, en el que uno puede publicitarse de una manera impresionante. Sí. Pero, o sea, así es, ¿no? Y lo que pasa es que te puedes hacer famoso, ¿no? Ahora, ¿de qué es tu fama? Pues ya, ¿no? O sea, dependerá de tu trabajo y de lo que haces, ¿no? Pero pues imagínate, puedes andar tentador que te digan, tengo un lugar donde con que te publiques, todo el mundo te puede ver. O sea, existe la posibilidad, nadie te puede asegurar de que todo el mundo te va a ver, pues porque la verdad está muy difícil, ¿no? Pero entonces, en cambio, si tú vas a una galería allá en tu ciudad, en tu pueblo o en lo que tengas, pues la verdad solo va a ser unas cuantas personas que te pueden ver. Y digo, o sea, está chido aún así. Pero pues digo, si tienes la posibilidad de llegar a un montón de lugares, pues digo, ¿por qué no? Claro que es difícil porque pues también requiere ciertas cosas, ¿no? Se requieren, por ejemplo, dinero, se requiere presupuesto, se requiere el lugar en donde presentarse, se necesitan contactos. Y a veces cuando no se tienen estas cosas, como por ejemplo un lugar, Mérida, por ejemplo, no tiene un lugar destinado a las artes emergentes. Entonces, ¿en dónde estos artistas jóvenes pueden darse a conocer? Es muy difícil, llega a ser un ciclo bastante vicioso acerca de la producción artística. Y realmente no solo en Mérida sucede, ¿no? Y cuando hay, pues la verdad son contados los espacios donde la gente puede ir y exponer su arte, ¿no? Pero pues exactamente, es muy difícil, ¿no? Porque, pues, o sea, los espacios, pues, luego sucede, ¿no? Que cuando hay, no siempre también depende como, más que los espacios, como de la cultura de la gente, ¿no? De que vaya a visitar los museos, las galerías, digo, y pues también si no hay personas que te vayan a ver, pues digo, de nada te sirve el espacio porque va a estar vacío, ¿no? Claro, cuando escasean estos factores es muy fácil para el artista recurrir al internet con todas sus desventajas, con todo y que estén dispuestos al plagio, con todo y que no tengan tal vez registrado su material como para protegerlo de estas acciones violentas contra su material. Sí, así es, pues imagínate luego que te plagien, o sea, luego que tú ya estuviste trabajando en todo eso y que luego, pues, la verdad es muy difícil porque luego hay gente que se excusa diciendo, no, pues solo me inspiré en tu obra, no es plagio, está inspirada. No, pues estás viendo que está igualito o es casi lo mismo, pero pues es un plagio, ¿no? Y pues es muy difícil, regresamos a, pues está ahí, no tiene la posibilidad de llegar a cualquier lado, pero luego está en qué uso le van a dar. Y eso resulta pues muy difícil, pues, porque está un poco de cómo quieres acercarte a las personas, ¿no? Y también es lo que el internet a veces proporciona, ¿no? Poder acercarte luego a las personas que opinan, ¿no? Y pues es otra cosa que muchas veces las galerías no hacen. Sin embargo, aún nos falta mucho trecho que recorrer en cuanto se refiere al arte y a la difusión de artistas. Es por eso que es importante que existan programas como Enterarte, en el que somos una plataforma de vinculación de los artistas con el público. Así es, y lo vamos a decir,
Síganos en Facebook e Instagram como Enterar TV. Y pues no se lo pierdan, en un momento regresamos, vamos a un corte comercial. Tenía el pintor Pablo Picasso. A. 1. B. 16. C. 8. D. 12. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. ¿Cuántos nombres tenía el pintor Pablo Picasso? La respuesta es la opción D, 12 nombres. Regresamos con Enterarte. Bienvenidos de regreso en este su programa Enterarte y pues bueno, les recuerdo que no se olviden de ahí poner sus comentarios y opiniones acerca de este programa y de todo lo que piensan y opinan en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, que nos pueden buscar como Enterarte TV. Y pues bueno, Ana, ¿qué nos vas a traer hoy? En este programa, en este tercer bloque, les tendremos esta cápsula en la que nuestro compañero Irving Carrillo nos muestra una galería de arte que se organizó por el 94 aniversario de la universidad para la promoción artística, ¿no? Entonces, en esta En esa galería pues se presenta, es sobre las costumbres en Yucatán, la exposición. Acompáñenos a vernos. Estamos transmitiendo desde el edificio central de la UADY, en el auditorio Manuel Cepeda Peraza. Las galerías de arte son un medio ideal para comunicar a los demás los propios sentimientos y pensamientos mediante el empleo de obras como esculturas, carteles y pinturas. Estamos en la exposición de Carteles de la Cultura y Artes de Yucatán, a cargo del diseñador gráfico Jorge Méndez Arceo. Esta exposición es una parte pequeña de un acervo importante en el que durante más de 15 años en mi taller se imprimieron y se diseñaron todos los formatos publicitarios y de comunicación para la cultura y el arte de Yucatán. La técnica que utilizamos es una técnica serigráfica y la técnica serigráfica tiene la cualidad de que es un proceso totalmente manual, lo cual le imprime al cartel no solamente la cuestión comunicativa, sino le imprime también la parte artística. Sobre todo, algo muy importante de decir, nadie, de hecho, ni las instituciones que fueron encargadas de contratarnos para
para la realización de estos carteles tienen el acervo. De hecho, están totalmente destruidos por cuestiones del tiempo, decisiones, entre otras cosas, y pues realmente tener pues bajo mi resguardo ese acervo pues es una responsabilidad y además es un gusto pues porque uno es el que estuvo involucrado en este procedimiento. Les invitamos a visitar las exposiciones de carteles y artes que se harán acerca de la cultura en Yucatán. Puedes saber cuándo serán las próximas en la página de Facebook Enterarte. Yo soy Irving Carrillo y reporté para ustedes en Enterarte TV. ¿Qué te pareció la galería, Andrea? La verdad, a mí se me hizo súper interesante conocer acerca de esta propuesta que nos trae la UADY, ¿no? No, así es, la verdad, o sea, muy interesante y muy importante todo lo que expone, ¿no? Que como comentaba hace un momento, es sobre las costumbres yucatecas. Y pues bueno, la verdad, me parece magnífico que lo pongan en el centro, que es en la llena central de la Universidad de la UADY, porque la verdad, pues todo el mundo converge en el centro. Digo, ¿quién no ha ido al centro, no? Claro. Entonces también en el centro también hay múltiples manifestaciones, ¿no? Una de estas pues es algo que les tenemos preparado. Claro, como dices, eso estaba en el centro. Entonces, en el centro fue que nosotros nos lanzamos para ir a encontrar a un artista que se llama Pájaros Callejeros, que toma las calles de la ciudad y nos permite acercarnos a su arte a la vez de apropiarnos de él. Cuando lo viejo se convierte en nuevo y lo nuevo en viejo. Ese es el nombre de la exposición en la que estoy presente, la cual es obra del artista Guillermo Quintana, uno de los grandes exponentes de las artes visuales, demostrado a través de los diferentes trabajos que ha hecho en el ambiente urbano. En cada una de sus creaciones busca dar un sentido de cambio en el entorno, el cual saque a la gente de lo cotidiano en cualquier momento del día, como es el caso del movimiento urbano Pájaros Callejeros y sus distintas intervenciones en cualquier lugar. En esta esquina es como la guarida del pájaro, ¿no? Su saco, sus fotografías que eran las imágenes que estaban antes, la olla para cocinar, cuando le hacen llamadas telefónicas. Es como darle toda esta parte al personaje del pájaro, y lo que hago es muy pop. Lo que trato es de no repetir las piezas, aunque sí se repite constante el pájaro, que es la única repetición que hay de la imagen o la iconografía. Todo lo demás siempre es único. Las latas son únicas, las televisiones son únicas. Antes había una radio con una banca. Y lo interesante para mí es cómo la gente toma lo vuelve el objeto del deseo y se lo lleva, ¿no? El hecho de que tengas la valentía de llegar y llevarte algo que pues para mí no tiene tanta significancia a nivel pieza, y ellos lo vuelven pieza y es como a fuerza, ¿no? Sí, tengo aquí ya mi pieza de esta instalación y me apropié de ella, ¿no? La verdad, esta es una continuidad hacia un proyecto que hizo una chica del ESAI, una alumna. Hace esta primera intervención sobre el espacio, en el cual ella pone muebles antiguos, guayaberas, sillas, pantalones de yeso. Al ver cómo ella interviene el espacio y cómo funciona realmente esta esquina, al ver cuando ya la quita, me incito a mí mismo a continuar con esta instalación. Le pido permiso al señor de la casa, me dice que no hay ningún problema, y la idea es continuar esto. Todo este arte recorre las calles de nuestro bello Mérida. Así que si te encuentras con algo parecido, ya sabes quién lo creó. Reportando para Enterarte, Shirley Ojeda. Súper interesante esta manifestación, ¿no? O sea, de que logra tomar las calles de la ciudad y pues expresarse, ¿no? Y como lo que comentábamos hace rato, pues el arte no es solo lo que se expone en museos y es un cuadro, sino que pues hay un montón de formas, ¿no? de representar el arte, ¿no?
Claro, ahora, al menos para mí, aquello que veo en el centro, esas obras artísticas y esas marcas, cobran significado y las puedo entender ya que sé la intención del artista. Sí, así es. O sea, creo que, por ejemplo, si han andado ahí por el centro, pues se pueden topar con estos y otras manifestaciones de graffiti. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos? No se pueden perder todo lo demás. ¿Quién estuvo a cargo de la remodelación de la cúpula de la Capilla Sixtina? A. Miguel Ángel. B. Leonardo da Vinci. C. Donatello. D. Rafael Sanzio. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Levántate y anímate, despierta que hoy tienes que aprender. Ya estás aquí, ya te tocó vivir. Ponle conciencia y haz algo por ti, por mí. Que yo te lo voy a agradecer. Oh, no, no, no. Y la tierra te lo va a reconocer. Serás ejemplo para todos los demás. Oh, no, no. Eres esta humanidad. No, 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 despiértate, levántate. ¿Quién estuvo a cargo de la remodelación de la cúpula de la Capilla Sixtina? La respuesta es la opción A, Miguel Ángel. Regresamos con Enterarte. Bienvenidos de nuevo a Enterarte. Nos da gusto tenerlos de vuelta en esta emisión. En este bloque les tenemos preparados a unos artistas que la verdad es que hacen de todo un poco. Sí, así es, de todo un poco, y como ellos le llaman, es una mezcla, por eso su nombre Mixing Cereales, pues porque presentan varias cosas muy diversas, la verdad, y pues a través del internet. Me muero de ganas por conocer la propuesta del colectivo y tener todo muy claro acerca de ellos. Así es, vamos a verlos, acompáñenos. Además de contar con espacios públicos y establecidos, el arte también se ha apropiado de espacios no físicos, como los de Internet. En estos espacios la libertad es un factor importante. Un ejemplo de esto es Mixing Cereales. Hola, mi nombre es Sofía Rodríguez. Y mi nombre es Javier Alamilla. Y somos Mixing Cereales. Yo estaba con mis compañeros de la facultad y decidí compartirles como que esta idea que yo había tenido desde febrero del 2015 al parecer, de tener un grupo llamado Mixing Cereales. Y supongo que a Javier le gustó. Bueno, después de como desencubrir el nombre, que para mí había sido como el nombre perfecto, Javier me había comentado que él hacía como tonitos, música, como quieras llamarle, como en sus tiempos libres. Y me dijo, ay, sí, vamos a hacerlo. Y como que en realidad cuando dijimos eso,
prácticamente solo era él, o sea, sigue siendo casi en ese sentido solo él. Empezamos creando una página en Facebook, pero tuvimos el dilema del nombre, ¿no? No sabíamos todavía cómo llamarnos. Y en eso pues recordé que teníamos como el nombre del grupito con el que grababa cositas. Y le pregunté a Sofía si le parecía bien que le pusiera ese nombre. Le pareció y le pusimos Mixing Cereales. Realmente es como una mezcla artística que estamos tratando de hacer. Como literalmente mezclar varias técnicas y apoyarnos del internet para lograrlo. Realmente hay mucha mayor libertad por el hecho de que no estamos exponiendo en una galería o cosas así todavía. Pero, no es como que la galería nos diga no queremos esta obra o que exista un cierto jurado que nos diga no queremos esta tampoco. Literalmente somos nosotros y podemos desenvolvernos libremente como querramos. El proceso creativo para mí comienza con notas. Escribo varias ideas que tenga en mi libreta y después pienso llevarlas a cabo, ¿no? Por ejemplo, si conozco una modelo que me parece bonita o una persona que me caiga bien o cosas así, digo, pues voy a tratar de dibujarla, ¿no? Y apunto a un lado de mi libreta o algún dibujo, dibujar a tal persona. Y una vez que ya tengo como un filtro de varias ideas de dibujos en mente, dibujo el que me parece mejor. O sea, yo tengo varias libretas en las que tengo ideas y a veces solo son como líneas y de esas líneas como que logro hacer algo suficientemente bueno para decir, oh, esto va a ir a Mixing Cereales. Bueno, las canciones de Mixing Cereales. El tema no es uno en específico, sin embargo, creo que si tú escuchas al menos la letra, siempre es una como plática cotidiana. O sea, es una plática cotidiana, pero si escuchas la letra realmente no tiene sentido, entonces realmente tampoco es cotidiano, porque quizás no siempre. Es que realmente es una mezcla también, las canciones, ¿no? O sea, una vez que Sofía me platicó literalmente el nombre de Mixing Cereales, dije, o sea, me quedé pensando, ¿no? O sea, Mixing Cereales. Y no le pensé mucho y dije, Mixing, vamos a pues, vamos a grabar varias cosas, voy a juntarlas y a ver qué sale, ¿no? Tenemos el plan de llegar a los 500 me gusta antes de finalizar el año, siguiendo con el ritmo que tenemos. Lo más cercano a futuro, por así decirlo, podría ser que voy a subir como el disco que tenemos grabado y pues debe de salir ya para abril. Nos pueden seguir en nuestra página que es facebook.com/Mixing Cereales. Bueno, Ana, ¿qué te pareció Mixing Cereales? Es una propuesta bastante diferente, ¿no? ¿Qué opinas? Claro que sí, es bien interesante conocer la forma en la que llevan a cabo su proyecto, puesto que no se limitan a una sola disciplina, no se limitan a nada, se limitan en nada realmente, entonces incluso incursionan en la música, lo que se me hace súper interesante, no sabía de un colectivo que hiciera ambas cosas. Sí, y así es, como ellos dicen, pues tienen toda esta libertad en internet, ¿no? Y pues, Dios, está muy chido que haya gente, ¿no? Que pues pueda hacer todo eso, ¿no? Y la verdad, pues, la libertad realmente, ¿no? Pues, claro. La verdad, no tienen que rendirle cuentas a nadie al fin y al cabo, ¿no? Claro, como te digo, yo no conocía de colectivos que pudieran hacer varias cosas, que pudieran dedicarse al dibujo y luego a la música y hacer varias cosas a la vez. ¿Quién quita que de repente incursionen en otras disciplinas, no? Se me hace muy interesante y no sabía que existieran este tipo de colectivos. Porque le da esta multiplicidad, le da o sea, son multifacéticos, lo que les hace doblemente artísticos. Sí, o sea, imagínate, y a lo mejor quizás si no fuera por internet sería un poco difícil, por ejemplo, catalogarlos en un solo lugar, ¿no? Y pues bueno, hablando así como de su mixing, de su mezcla de ellos, pues así está un poco el programa, ¿no? Que la verdad hemos presentado pues bastantes cosas, ya vimos esta de a Mixing Cereales ahorita, la gráfica, al diseñador gráfico Jorge Méndez en su exposición de artes, ¿no? Y pues ya, la verdad, de todo un poco ha habido, ¿no? También vimos lo que opinaba la gente acerca de la difusión artística y también pudimos ver lo de Loving Vincent y hablar de la ética en internet. Sí, así es, la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Poder conocer sobre todo esto. Y pues bueno, vamos a unos cortes comerciales.
a unos cortes comerciales y no se lo pueden perder porque regresando, ¿qué tenemos, Ana? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a tener muchas cosas B de como... la técnica de claroscuro. A. Hieronymus Bosch. B. Jackson Pollock. C. Rembrandt. D. Paul Gauguin. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. ¿Quién es el mayor exponente de la técnica de claroscuro? La respuesta es la opción C, Rembrandt. Regresamos con Enterarte. Bienvenidos de nuevo a Enterarte en esta emisión acerca de las artes visuales. Como se los prometimos, tenemos a Gráfica Ambulante, quienes nos presentarán su propuesta en este momento. Así es, bueno, tenemos con nosotros a Natalia Polanco. Mucho gusto, Natalia, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Claro, ahora veremos, ahora veremos la semblanza de Gráfica Ambulante acerca de lo que ustedes hacen, ¿no? Así es, vamos a verla. El arte ha adoptado diversas formas, caras, figuras, espacios y lugares. Se ha apoderado de museos, galerías, parques y calles. Un ejemplo de estos es Gráfica Ambulante, que se ha dedicado a recorrer las calles de Mérida a través de un carrito de madera para así autopromover su arte. Pero, ¿quiénes son Gráfica Ambulante? Gráfica Ambulante se ha dedicado a llevar el arte contemporáneo a un público local, nacional y extranjero, ofreciendo obras de calidad a un precio accesible. La dinámica del colectivo es hacer arte in situ, donde el espectador puede elegir una copia de la impresión de una placa de grabado, donde se puede observar parte del proceso de la impresión, así como elegir la calidad del papel y la tinta de preferencia. Esto a través de las técnicas de xilografía, serigrafía y linograbado. Esto y mucho más es lo que podemos encontrar al recorrer las calles de Mérida. Así que si ves el carrito de madera, ya lo sabes, es Gráfica Ambulante.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a poder entrevistar a Natalia Polanco, como bien lo comentamos, miembro de Gráfica Ambulante. Bueno, Natalia, cuéntanos, ¿quiénes son Gráfica Ambulante? Pues Gráfica Ambulante es un colectivo de artistas visuales. Bueno, ahorita yo ya egresé, mis otros compañeros están estudiando todavía. Y pues somos Carolina Baraja, Jesús Faso y Diego No. Cuéntanos, Natalia, ¿en qué consiste su labor? Exactamente, ¿cuáles son las acciones que ustedes como colectivo desempeñan? Pues hacemos grabado callejero. Lo que tratamos de hacer principalmente es difundir técnicas gráficas, ¿no? Ahorita estamos empezando con lineograbado y silografía, que son técnicas de grabado en relieve. Y lo que queremos, o sea, además de difundir las técnicas, es que reactivar el comercio de arte, ¿no? Pero en personas locales. Normalmente te compran extranjeros y cuando no hay extranjeros, pues no hay venta. Y lo que queremos es que, pues tú o Andrea o cualquier persona de Mérida, ¿no? Compre. Eso es lo que Siempre, Andrea y yo ¿no? estábamos comentando el otro día. Estábamos pensando, ¿quiénes le comprarán más a Gráfica Ambulante? ¿Realmente el yucateco consume arte? Y pues ahora que nos mencionan, aparentemente no. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues la falta de cultura, tal vez la falta de costumbre, o sea, normalmente pues la televisión, el internet te incita a comprar ropa, a comprar cosas tal vez no tan útiles, ¿no? Y el arte te enriquece de otras formas, ¿no? O sea, es una experiencia estética que vives cuando adquieres piezas artísticas. Entonces es lo que queremos, que poco a poco, a través de formatos muy pequeños, que es con lo que estamos empezando, pues la gente empiece a consumir, ¿no? Empiece a hacer tal vez su propia colección de obras de artistas emergentes. Sí, así como tú comentas, pues realmente el público sí resulta como un reto de pronto, ¿no? Porque pues nunca sabes cuándo te van a consumir o cuándo no, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que son como otro de los retos que puede darse? Porque pues son independientes, ¿no? Entonces, ¿qué retos tienen al surgir este colectivo? Pues posicionarnos, que nuestros colegas, igual artistas, pues hay como una controversia, ¿no? Por nuestros precios, manejamos precios de 10 a 50 pesos, entonces ahí pues de repente nuestros colegas nos dicen, oigan, pues sus precios son muy baratos, la verdad no estamos de acuerdo. Okay, nosotros les explicamos que pues tal vez no es como nuestra máxima obra de arte, pero es algo que estamos haciendo con mucho cariño, que disfrutamos haciendo la técnica y pues les compartimos nuestro concepto, ¿no? Como colectivo, que es lo que queremos, reactivar el comercio de arte. Claro. Sí, y pues al fin y al cabo pues no deja de ser arte, ¿no? O sea, no porque pues sea muy caro o muy barato, pues no deja de ser arte, ¿no? Natalia, coméntame, ¿cómo puedo adquirir un producto de gráfica ambulante? O sea, ¿cómo es el proceso comercial en el que nos vemos inmersos como compradores con Gráfica Ambulante? Pues acercándote a nosotros, ahorita solamente trabajamos en bazares y de forma callejera, ¿no? En la calle, estamos en Paseo de Montejo, próximamente queremos igual meternos los jueves en el Parque Hidalgo, que igual es otro punto de arte, ¿no? Pero eso lo estamos trabajando todavía. Sí, lo importante es que la gente llegue, o sea, sería muy poco conveniente ponerse en un lugar donde no haya gente, entonces necesitan ubicarse en lugares interesantes, ¿no? Sí. Así es, y bueno, pues cuéntanos un poco sobre estas técnicas, ¿no? Que ustedes realizan. ¿Qué técnicas usan? Hacemos linograbado y silografía. Son grabados en relieve, en el cual, bueno, nosotros hacemos el diseño de la placa y con unas herramientas que se llaman gubias las trabajamos, las vamos tallando y luego de que ya creemos que ya la placa está lista, hacemos una prueba de estado para ver si todas las líneas están bien, si no son profundas o ya tienen la suficiente profundidad. Luego de la prueba de estado ya viene pues la prueba real, ¿no? La prueba de artista. Y luego, a partir de la prueba de artista ya sacamos un tiraje, el cual solo es de 10 a 20 impresiones, máximo 30. Tratamos de que sean cortos para que se eleve el valor de la pieza artística. Claro. Una pregunta, Natalia. Hablas del proceso que es como bastante rígido, ¿no? Háblanos del proceso creativo. ¿Cómo surgen las ideas de qué grabado escoger o qué grabado no? O ¿Cómo se inspiran? Cuéntanos. Bueno, por el momento, cuando iniciamos todo fue como muy esporádico tal vez. Pues cada quien hace, a mí me encanta hacer máscaras mexicanas y pues he estado haciendo grabados sobre máscaras. Mi compañero le gustan mucho como los animales y igual se la ha pasado haciendo animalitos y cosas que ves en Mérida, ¿no? Ajá. Pájaros de aquí o
conejos en bicicleta. Bueno, gracias muchas Natalia. gracias, Natalia. Ahora, ya que nos hablas del proceso creativo, tenemos una dinámica que les vamos a presentar más a Así es, continuación. vamos a cortes comerciales y enseguida regresamos. ¿Fue el autor del primer libro ilustrado con fotografías Pencil or Nature? A. Henry Fox Talbot. B. Richard Avedon. C. Steve McCurry. D. Annie Leibovitz. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. ¿Quién fue el autor del primer libro ilustrado con fotografías Pencil or Nature? La respuesta es la opción A, Henry Fox Talbot. Regresamos con Enterarte. Bueno amigos, bienvenidos de regreso. En el bloque anterior pues tuvimos una entrevista con Natalia Polanco y en esta ocasión pues bueno, vamos a tener una actividad con ella. Seguimos con gráfica ambulante. ¿Estás lista para ponerte a prueba? ¿Estás lista? Sí. Ok. ¿Segura? Okay, sí, Ana, cuéntanos qué vamos a tener que hacer. La actividad se llama Pictionary y consiste en que te vamos a dar, bueno, nos van a dar a alguien de la producción el nombre de una obra y la tenemos que dibujar mientras las otras dos lo adivinan. El punto será para quien dibuje en caso de que se adivine lo que dibujó. Así es, vamos a formar dos equipos. A mí me va a tocar estar con Gráfica Ambulante, vamos a ser el equipo Gráfica Ambulante y el equipo de Enterarte va a ser Ana junto con una compañera de la producción. Andrea, por favor, puedes pasar. También se llama Andrea. Así es. Y pues bueno, comenzamos nosotros, si quieren. Sí. ¿Comenzamos? Dale. Ok. Son dos equipos. ¿Yo en qué equipo estoy? Sí, ustedes son equipo de Enterarte y nosotros somos equipo Gráfica Ambulante. ¿Sale? Entonces, el que tenga más puntos, pues va a ganar. Bien. Nada, pero va a ganar. ¿Nosotros dibujamos? Ajá, sí, ok. Nosotros. Si quieres, empieza tú si quieres. Saca un papelito. Y hay que mostrarlo a la cámara sin que ellos lo vean. Okay. O sea, muéstralo a la cámara. No lo veas, no lo veas, no lo veas. A ver. ¿Lo viste? No. Pero ya lo viste. Sí. Ok. Ok, a todo esto vamos a tener solo 30 segundos para poder hacer el dibujo. Un poco difícil. Entonces, ¿ya está contado el tiempo? ¿Ya? Ok. Entonces, pues agarrar un plumón. ¿Entre las dos vamos a pintar? ¿Entre las dos? ¿O quieres ir tú y luego yo? Yo creo que entre las dos. Ok, entre las dos. Ok, vamos a dibujar entre las dos.
Está difícil. Comiencen a dibujar, amigas. Ok, ¿ya? ¿Ya? Empieza. No sé cómo dibujar eso. Alguien esto. La señorita Sabiñón. Sí. Sí. Ok. Qué buena eres. Bueno, Bien. ok, va un punto y un punto. Ok, bueno, Sí. ustedes. Y luego. Claro. Ok. Sácalo, me lo dices. Lo muestras. Lo muestras y me lo dices. Bueno, escóndete. Bueno, para allá porque no podemos ver él. ¿Ya? ¿Ya? Me avisan. ¿Ya? A ver, ¿por qué no? A ver. Sí. Es la noche estrellada. La noche estrellada, sí. Está. Vamos Punto a para ver. ambas. A ver. A ver. Es la otra. A ver. ¿Qué hiciste, Andrea? Saco ¿Qué uno. fue eso? Bien. Aparentemente todos somos un artista. ¿Cuál es? Ah, ok. Está fácil, está fácil. Ok. Ah, pues eso lo suena un dibujo. ¿Ya lo mostraron a la cámara? Ok. Ya. Ya. ¿Ya? ¿Listos? Está como bien. Andy Warhol, la sopa Campbell. Así como. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Está muy fácil esto. ¿Qué pasó? Bien, vamos. Andrea, ¿lo mismo? Ah, sí, dale. Ok. La producción dice que no vayamos tan rápido, pero somos buenas. ¿Ya lo viste? Uy, no lo vi. vi. A ver. ¿Ya? Sí. A ver. Tiempo. ¿Qué es eso? ¿Un alien? ya sé No lo veo. Ya. Ya lo ubiqué. Campesino. Es el... Guau, esto está difícil. Es el Ah, de ese la es- pareja. De... Ajá, es ese que ese- te ese- el No se lo sabe, no se lo sabe. Eso es la familia. Es No matrimonio. sé cómo se llama. Es el no sé si es matrimonio. Espérate, aquí tiene un cuadro y aquí tiene un Es perro. Arnolfini. Ah, sí, es Bien. eso. ¿Es matrimonio o es familia? Tiempo. Matrimonio Arnolfini, pues mi respuesta. Bueno, no está la respuesta. O sea, ¿qué fue? ¿Punto o...? Pues no sé, producción. ¿Qué pronunciaste? Valerie, tú dictaminas. El punto. ¡Sí! ¡Yeah! Ya caras, Bien. Van ustedes. Vamos nosotros, aquí. A ver, ¿es Carona? A ver. Ah, ok. Ok. No lo vi. ¿Ya? ¿Ya? A ver, parece que hemos borrado. No sé. De todas maneras vamos a ganar. Ya. ¿Verdad, Andrea? Eso. Ok. Está. ¿Ya? Ahí va. Dale, entre las dos. Ahí va. ¿Es un sol? ¿Es un qué? ¿Es una cena? ¿Es un... ¿Están comiendo? Póker de perros. Perros jugando póker. ¿Por qué no lo adivinaste más lento? Oye, no, pues su respuesta fue mala respuesta. Vamos ganando, güey. No, fue muy mala. Dijeron póker de perros. Perros jugando póker. Dale, Andrea. De perros jugando póker. Ah, sí. Es que Andrea, dibujamos muy bien. atenta a tu juego. Somos unos artistas. ¿Qué hacemos acá? Dime qué es. Ay, ya lo dijeron. ¿Ya lo escucharon? Lo gritaron, sí. Que saquen Bueno, otro. hagan como que lo adivinan. Hay otro. Sí, pero se van a gastar rápido. Sí. No hablen. Ok, eso es otro. ¿Qué le escucha? ¿Ya? ¿Lo viste? Guay, ¿qué es eso? Una Ah, manzana. es el de Magritte. Ay. Es la pieza de Magritte de la manzana. Cuenta decir el nombre del autor. Esta está de... Algo de un nombre. Esta de... No No me cuenta sé el decir- nombre de la No cuenta decir el nombre del artista. ¿Pero qué piensa que es? Pues es un nombre. Pues, Adivínalo. No, pues ya no. Ay, No, pues ya no. son pésimas. El hijo del hombre. Así se llama esa pieza. Pues según ella sí. Veredicto, ¿quién ganó? Bueno, pues bueno, no sé, creo que fue 4-3. Sí. 4-3. Pues bueno, ganó el equipo de Enterarte.
sus habilidades de dibujantes. Pues bueno. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta emisión. Esperamos tenerlos en la siguiente emisión, en donde Andrea Cruz y Melissa Espadas dirigirán el programa. Serán las conductoras, ellas nos van a acompañar. Mientras tanto, la emisión de artes visuales ya se dio por terminada. Esperamos verlos en la siguiente. Así es, muchas gracias, Natalia, por podernos acompañar en este programa. Y pues bueno, así es, no se pierdan el próximo programa. Va a estar muy divertido, muy entretenido. Así que ya lo saben, esto es Enterarte. Nos vemos en Facebook e Instagram. Je les promets pour elle, excuse-moi. Excuse-moi.